Morales anuncia el fin del convenio entre el gobierno y la CICIG. Da 24 horas para que los oficiales de la comisión salgan del país. Naciones Unidas le responde al gobierno y señala que Guatemala debe cumplir con su compromiso y tiene que esperar hasta septiembre para la salida de la comisión. La familia Pidcock, los Valdespais, los hijos de Carlos Bielman y otros involucrados en casos judiciales acompañan en el Palacio Nacional al presidente Morales. El Congreso de la República debate su posición ante la salida de la CICIG, mientras que el oficialismo asegura 80 votos. Oposición dice que se necesitan 105 para aprobar salida. Juez liga a proceso a los 2 funcionarios de migración que impidieron el ingreso del investigador colombiano. Enrédate con nuestras mejores ofertas en tecnología para renovar tu hogar. Agencias Guay presentó. Buenas noches, bienvenidos este lunes 7 de enero del 2019. Nosotros estamos preparados, trabajando para usted, incluso desde el fin de semana, para llevarle lo más destacado de lo último acontecido en nuestro país. Así es que comenzamos. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. Por supuesto que tenemos que iniciar hablando de la conferencia de prensa del presidente Jimmy Morales, que estuvo acompañado de ministros, condenados, acusados y familiares de procesados. Indicó que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala violó derechos humanos. El Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en reiteradas ocasiones, promovió ante la Secretaría General de Organización de Naciones Unidas diversas acciones para buscar una solución definitiva a las preocupaciones que oportunamente se presentaron a este organismo internacional sobre el actuar de la CICIG. Que a pesar de los múltiples esfuerzos del gobierno de Guatemala ante la Secretaría General de la ONU, que preside el señor Antonio Guterres, informo al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional que luego de transcurridos más de 16 meses, esta Secretaría ha permanecido en silencio y sin interés de buscar soluciones a esta problemática causada por las acciones ilegales de la CICIG, así como sus funcionarios que violaron los derechos humanos de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes en el país, y que estas violaciones atentan contra la misma Carta de Naciones Unidas, la Constitución Política de la República de Guatemala y el acuerdo de la creación de la CICIG. Además, Morales cuestionó la rendición de cuentas que daba la CICIG y cuestionó también la terminal de contenedores Quetzal, proyecto que fue señalado por el pago de sobornos con el gobierno del Patriota. Si CICIG no es parte de Naciones Unidas, no responde a Naciones Unidas, si CICIG no le responde al gobierno de Estados Unidos, que es uno de los más grandes financistas y cooperantes, si CICIG no le responde al gobierno de Guatemala, ¿a quién responde? No puede haber una autoridad sin responsabilidad. En el marco de esta realidad que pone en riesgo la seguridad de la nación, como lo hemos hecho ver en repetidas ocasiones, pone en riesgo el orden público, la gobernabilidad y la soberanía del Estado de Guatemala, expongo al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha transgredido su mandato en repetidas ocasiones y lo ha hecho durante la administración de sus 3 comisionados.
es decir, durante los 11 años de existencia de la Comisión en Guatemala. 2. La CICIG ha violado las leyes de Guatemala, leyes internacionales, la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y todos los tratados en materia de derechos humanos. 3. La CICIG ha violado reiteradamente los derechos humanos de guatemaltecos y extranjeros en Guatemala a través de una justicia selectiva y parcial. 4. La CICIG ha puesto en riesgo la seguridad pública y gobernabilidad del país, sobre todo con las acciones del señor Iván Velázquez Gómez, a quien el gobierno de Guatemala desconoció como comisionado por recomendación del Consejo de Seguridad Nacional, suceso que fue oficializado a la Secretaría General de las Naciones Unidas hace algunos meses. 5. El señor Iván Velázquez sigue contribuyendo a una cultura de polarización e incentivando a una confrontación social a través de medios de comunicación nacionales e internacionales. 6. La CICIG ha puesto en riesgo bienes estratégicos del Estado de Guatemala, como la terminal de contenedores Quetzal, TCQ, acto reclamado ya ante la Secretaría de Naciones Unidas desde el mes de agosto de 2017, es decir, 16 meses atrás, sin ni siquiera haber obtenido respuesta mínima a la queja de esta preocupación del Estado de Guatemala. El mandatario durante su discurso indicó que da por terminado el acuerdo con CICIG, asegurando que las leyes respaldan la suspensión. Pueblo de Guatemala y comunidad internacional, con base a las facultades legales y las funciones que me otorga la Constitución Política de la República de Guatemala, así como las facultades legales que el derecho internacional público, convenciones y tratados de derecho internacional aplicables me dan, el Estado de Guatemala da por terminado el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, por la violación grave a las leyes nacionales e internacionales sin responsabilidad para el Estado de Guatemala. Por lo anterior, y acogiéndonos a las leyes que nos respaldan, hace unos momentos hemos entregado oficialmente al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la notificación de la suspensión inmediata y definitiva del convenio de la CICIG, sin responsabilidad para el Estado de Guatemala. La disposición anterior deberá ser comunicada por los medios diplomáticos respectivos a los entes involucrados. En virtud de lo anterior, las partes quedan eximidas de la obligación de seguir cumpliendo con el acuerdo relacionado y los procesos iniciados con la participación de ese ente internacional deberán seguir su curso a instancia de la autoridad legalmente competente en Guatemala, sin que la terminación del mismo afecte la situación jurídica de los procesos. El presidente Morales señaló que ha dado instrucciones a organismos del Estado para que se haga justicia. Instruyo a la Procuraduría General de la Nación, en conjunto con la Cancillería, para que inicie las quejas, denuncias y demandas, a efecto que la CICIG y la Secretaría General de las Naciones Unidas rindan cuentas de lo sucedido en Guatemala durante los 11 años de existencia de la CICIG en el país. Segundo, cualquier demanda por violación de los derechos humanos será dirigida a la Secretaría General de las Naciones Unidas, dado que en el mes de agosto de 2017 el Estado de Guatemala presentó sus preocupaciones al Secretario General de las Naciones Unidas y este permaneció indiferente, en silencio y en participación activa con la CICIG en la violación de los derechos humanos de guatemaltecos y extranjeros en el país. Tercero, que se comunique directamente a los gobiernos de los países contribuyentes y cooperantes toda la información sobre los casos y se brinde el apoyo a las familias de los afectados a fin de que se haga justicia. Cuarto,
se proceda a hacer las denuncias pertinentes ante las autoridades nacionales en contra de las personas individuales y o autoridades que participaron en actos violatorios de nuestras leyes, incluyendo, no limitándose a, prevaricato, abuso de autoridad, actos en contra de la Constitución, órdenes ilegales, sedición. Casi al cerrar la conferencia, el presidente Jimmy Morales mencionó la alta corte del país y reclama por la suspensión de operaciones de una minera. El hecho que la Corte de Constitucionalidad se inmiscuya en áreas que no le competen. La función esencial de la Corte de Constitucionalidad, según la Constitución Política de Guatemala y sus leyes, es: la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley en la materia. Pero la Corte de Constitucionalidad, abusando de sus facultades, ha cerrado minas, ha interrumpido la construcción de hidroeléctricas y ha amparado selectivamente a personas y grupos autodenominados sociedad civil, en contraparte de lo que ustedes escucharon hoy acá, de aquel retraso malicioso de la justicia, que es una de las cosas más graves que pueden suceder. Es menester hacer una revisión de estos temas y hacer justicia en Guatemala. Ejemplo de lo que afirmo es que hace unos días se inició un arbitraje por 2.000 millones de quetzales en contra de Guatemala, por parte de una mina cerrada por la Corte de Constitucionalidad, y pueden venir muchos casos y demandas de no haber soluciones de Estado. Ante la decisión del gobierno de Guatemala de rescindir el acuerdo que dio vida a la CICIG en el país, el secretario general de Naciones Unidas rechazó enérgicamente a través de un comunicado el contenido de la carta que le presentó la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel. El comunicado también dice que las Naciones Unidas ha estado intercambiando de manera constructiva con el gobierno de Guatemala a varios niveles durante los últimos 16 meses, conforme al artículo 12 de acuerdo de creación de la CICIG. El mandato de la comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019, continúa el comunicado. Hasta esta fecha, esperamos que el gobierno de Guatemala cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del acuerdo, apunta el secretario general. También espera que el gobierno de Guatemala respete sus compromisos internacionales para garantizar la protección del personal, tanto internacional como nacional de la CICIG. El secretario general reitera la importante contribución de la CICIG a la lucha contra la impunidad en Guatemala. Así finaliza el comunicado. Y ahora vamos a hacer un enlace en directo hasta la Corte de Constitucionalidad, en donde varios grupos han llegado a manifestar su rechazo a la decisión del presidente Morales. Allí se encuentra David Sanchinelli, a quien damos la palabra. Adelante, David. Muy buenas noches, María Luisa. Exactamente como tú indicabas, pues nos encontramos ubicados frente a las instalaciones de la Corte de Constitucionalidad. Exactamente sobre la 11ª Avenida. Ustedes pueden observar cómo se encuentran en este sector algunos ciudadanos que han rechazado la decisión que ha tomado el presidente Jimmy Morales en esta tarde, la tarde de este lunes 7 de enero. Ustedes pueden observar cómo se encuentran algunas personas en este sector. Vamos a acercarnos un poco más hacia las puertas de la Corte de Constitucionalidad, donde pues también se encuentran algunas personas con algunas velas, asimismo con algunas banderas de Guatemala que ustedes pueden observar con las imágenes de mi compañero Luis H. Vamos a acercarnos para escuchar las palabras de algunas personas que se encuentran en este lugar, las consignas. Asimismo ustedes pueden observar las pancartas. Aquí hay una pancarta con las velitas que dice: Jimmy Morales, en tus manos corruptas y asesinas está la sangre de Jacqueline, de Felipe, de Claudia y de 41 niñas. Largo, dice esta pancarta, este cartel. Ustedes pueden observar las velitas que se encuentran en este sector, donde ciudadanos pues están acercándose para encender cada una de las velitas. Vamos a escuchar un poco el ambiente en este sector. Por un futuro mejor. Entonces, estamos acá, seremos muy pocos aún, pero lo importante
acercamos cada vez más. Voy a dejar en la palabra a Enrique Hernández, quien también va a dar unas palabras. Bueno, ya escucharon ustedes las palabras de Lina García, quien se encuentra en este sector. Asimismo, pues vamos a acercarnos con uno de los ciudadanos que se encuentra en este lugar para ver si nos pueda indicar sus molestias, sus consignas contra del presidente Jimmy Morales. Muy buenas noches, nos podría comentar en esta noche qué es lo que están manifestando en este sector. En vivo para Noticiero Guatevisión. Buenas noches, estamos manifestando porque estamos en contra de las acciones y las declaraciones que dio el presidente el día de hoy. No puede estar acusando a la CICIG de las acciones de sus propios funcionarios, toda la corrupción que ha sido durante años y que él con su gabinete de gobierno está perpetuando en el poder. Eso es lo que estamos manifestando en contra de eso, en contra del autoritarismo, en contra de que se quieran mantener en el poder a causa de atacar a las instituciones que están peleando por acabar con la corrupción que ha habido en el país. ¿Qué llamado se le hace a la población tras esta decisión que ha tomado el gobierno, la administración de Jimmy Morales? Que dejemos la confianza, que dejemos el pensamiento de que alguien más lo haga, que manifestemos nuestra opinión, que nos expresemos y que cada uno de nosotros pongamos nuestro grano de arena para manifestar nuestro descontento en contra de estas acciones. Así es. Pues le voy a pedir a mi compañero que pueda verificar. Usted carga una mochila, hoy es lunes, hoy es día de trabajo, usted venía de su trabajo, ¿esto así es? Es correcto, así es. ¿Y qué fue lo que le tomó la decisión de pasar luego de su trabajo a este lugar? El enojo de las declaraciones y las acciones del presidente. Muchas gracias. Pues ya escuchó las palabras de este ciudadano una vez que está en contra de la decisión del presidente Jimmy Morales. Vamos a seguir pasando en este sector donde hay algunos ciudadanos con algunas velas, como ustedes pueden observar, velas en este sector. Muy buenas noches, estamos completamente en vivo para Noticiero Guatevisión. ¿Nos podría comentar qué fue la que lo motivó venir a este lugar a manifestar? Muy buenas noches. Lo que nos hizo venir a este lugar es la misma situación que nuestro país está viviendo. Y por eso estamos aquí, para manifestarnos una vez más ante el pueblo, este pueblo que ya está cansado de tanta corrupción. Entonces por eso estamos aquí, para hacer acto de una acción de decir no a la corrupción. Muchísimas gracias. Pues ya escuchó también las palabras de esta ciudadana guatemalteca que pues está manifestando en este sector. Pues usted puede observar con las imágenes de mi compañero Luis Aché cómo se encuentra en este sector frente a la Corte de Constitucionalidad. Solo para terminar, cabe mencionar que se espera que llegue a este lugar Acción Ciudadana, quien ha convocado a los medios de comunicación a una conferencia de prensa para la presentación de un amparo y una solicitud de destitución inmediata de la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y del mandatario Jimmy Morales. Con esta información regresamos al set principal. María Luisa. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Gracias, David, completamente en vivo desde Ciudad de Guatemala a esta hora, 9:20. Gracias por ese reporte. Eso es lo que sucede allá en la Corte de Constitucionalidad. Luego de la pausa, la canciller Sandra Jovel se reúne con el secretario de Naciones Unidas para poner fin al acuerdo de la CICIG. Y continuamos. Sandra Jovel viajó hasta Nueva York para entregarle al secretario general de Naciones Unidas una carta con la que le notificó la decisión de Guatemala de concluir con el mandato de CICIG en 24 horas. La canciller Sandra Jovel, luego de una reunión que sostuvo con el secretario general de Naciones Unidas, dio a conocer que por más de 16 meses el gobierno de Guatemala buscó acuerdos para solicitar una solución, pero ante la falta de pasividad y no obtener respuesta alguna, decidieron concluir con el mandato de CICIG en un plazo de 24 horas, luego de ser notificados.
y también señaló que los funcionarios de la comisión en el país deberán abandonarlo o serán expulsados. Creo que la Corte de Constitucionalidad se ha extralimitado en sus fallos, queriendo dictaminar también la política exterior que le corresponde únicamente al Ejecutivo. Entonces, en el momento en el que se da por finalizado el acuerdo, se está dando por finalizado todos los privilegios que podrán tener las personas que pertenecen a esta comisión. Expuso que el comisionado Iván Velázquez politizó los casos y se inmiscuyó en temas políticos. Por ello, también se le retiraron las visas y permisos a funcionarios de CICIG. La injerencia del señor Iván Velázquez Gómez en asuntos internos a través de la presión a diputados para reformas constitucionales, soliviantando y dividiendo la sociedad guatemalteca, politizando y convirtiéndose en un tema de seguridad nacional. Se le retiraron los privilegios y las inmunidades a personal extranjero que trabajaba en la Comisión Internacional contra la Impunidad, decisión soberana del Estado de Guatemala, a quienes se les consideró un riesgo a la seguridad y al orden público por acciones en contra del Estado de Derecho, que vulneraba los derechos humanos guatemaltecos. Aseguró que la comisión violó el derecho de inocencia de varios guatemaltecos y extranjeros, al dejarlos por meses en prisión preventiva, y que como consecuencia estas personas que fueron afectadas podrían denunciar a Naciones Unidas. Que estas personas que han sido violentados sus derechos en algún momento van a empezar a promover denuncias penales y demandar a la Secretaría General de las Naciones Unidas y a los comisionados para el resarcimiento de los daños que se les ha ocasionado y que estuvieron por mucho tiempo presos y que se les sobrecedió sus casos porque nunca hubo un caso realmente real. Jovel también arremetió señalando que la culpa de esta acción es de Naciones Unidas por querer mantener al frente de la comisión a Iván Velázquez. Es lamentable que el secretario general, por mantener a una persona, sacrificó el funcionamiento total de la comisión. Por lo tanto, se le comunicó al secretario general que en un plazo de 24 horas queda el acuerdo finalizado por Guatemala y por la Secretaría General de las Naciones Unidas. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez. Y continuamos ahora hablando de la conferencia de Jimmy Morales, en la cual le dio la palabra a Igor Vitkov y a su esposa. El ruso fue condenado recientemente por falsificación de documentos. Además, participaron los familiares de Carlos Bielman, exministro de Gobernación acusado por la CICIG de ejecuciones extrajudiciales. Actuando solamente contra una familia de migrantes que somos víctimas de la persecución política y de la red criminal que emite documentos. Estamos hablando de violaciones de derechos humanos, del debido proceso, y Igor va a ampliar un poco más el tema, cómo CICIG participa en un crimen organizado. En nuestro trámite de obtener documentos en Guatemala participaban 13 funcionarios de alto nivel de Guatemala, incluso Mayra Vélez. Lo que hizo CICIG y FECI desde el inicio del proceso, ellos ocultaron todas las pruebas de la participación de esos funcionarios. ¿Por qué? Porque entre esos funcionarios era Mayra Johanna Vélez López, que directamente firmó residencias permanentes para nuestra familia. Maliciosamente, como lo hizo en España, utilizando testigos criminales, los cuales fueron dos que ustedes los deben de haber escuchado. El morado, Nelson Rodríguez, quien era un secuestrador de la banda AK-15, que mutilaba a sus víctimas, que se había fugado una vez de la cárcel, por lo cual nuestra ley dice que no podemos perdonarle ni un día de condena. CICIG le perdonó tan solo 10 años por haber sido testigo en España. Lo mismo sucede con Carlos Rodolfo Benfe, quien fue el asesino de 2 policías. Su condena eran 30 años inconmutables. También salió 15 años antes por ser testigo en el caso de España. Y hoy nuevamente, nada sorpresa para nosotros, dado las técnicas que CICIG utiliza y FECI con ellos, tiene a 3 de los peores criminales
que hemos tenido en Guatemala. Secuestradores que le mandaban a los papás los calzones con sangre de sus hijas secuestradas. Diputadas reaccionaron, mejor dicho, por el anuncio del gobierno de dar fin al mandato de la CICIG. Consideran que la ciudadanía debe estar atenta y las instituciones deben defender la Constitución. Lamentar profundamente las acciones que el gobierno está haciendo y la canciller está informando en Naciones Unidas. Celebrar que Naciones Unidas ya dio una respuesta que no es la manera de hacerlo y es una decisión arbitraria por parte del presidente. Esperaría que el Congreso de la República no se sume a este tipo de acciones y creo que así es según la propuesta del diputado Galdames y yo espero que la CC y el Ministerio Público actúe conforme a la ley, conforme a lo que le corresponde. Y hoy es la necesidad de que la ciudadanía se exprese y que no pueda permitir que un gobierno tire por la borda la única posibilidad que hemos tenido de avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad. En este caso, pues vemos no solamente a una clase política que se ve arduamente empecinada o encaprichada hacia llevar hasta estas acciones que estamos viendo, lo cual es realmente lamentable, porque únicamente demuestra la desesperación que siente esta clase política al verse amenazado, no solo sus intereses, sino también al verse acorralados ante un sistema de justicia que les está exigiendo dar cuentas. Por otra parte, las acciones que se realizaron el día de hoy de forma unilateral contravienen los tratados internacionales, como es la Convención de Viena, y al mismo tiempo es una ilegalidad cometida, ya que la Corte de Constitucionalidad ha establecido las vías correspondientes y en este caso el Ejecutivo lo que realizó fue una clara desobediencia hacia la misma Corte de Constitucionalidad. Muchísimas reacciones y por eso continúa nuestro compañero David Sanchinelli en la Corte de Constitucionalidad recabando precisamente esas reacciones de la población. Se han congregado allá para protestar. Adelante, David. Muchas gracias, María Luisa. Efectivamente, ya estamos en el interior de la Corte de Constitucionalidad. Como bien lo indicábamos hace unos momentos, pues Acción Ciudadana acudió a la Corte de Constitucionalidad a entregar un amparo, asimismo una solicitud de destitución a la ministra Sandra Jovel, asimismo al presidente Jimmy Morales. Nos encontramos con el presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, quien nos podrá ampliar al respecto sobre este amparo. Sí, bueno, estamos presentando efectivamente dos acciones, una es un amparo, el otro es un requerimiento ante la Corte de Constitucionalidad, en donde pedimos primero que obviamente quede anulada la acción que tomó el día de hoy el Gobierno de la República de unilateralmente dejar sin efecto el convenio del Gobierno de Guatemala con CICIG. Recordemos que este convenio es una ley nacional, porque la aprobó el Congreso de la República en su momento, en el 2007, fue refrendado por la Corte de Constitucionalidad, por lo tanto es una ley nacional. El presidente no es el Estado de Guatemala, hay tres poderes que constituyen el Estado de Guatemala y la forma correcta de haberlo hecho era que en todo caso fuera el Congreso, en primer lugar, el que derogara o modificara ese convenio, que es una ley nacional, aprobada por el mismo Congreso, pero en este caso el presidente de forma unilateral y atribuyéndose poderes que no le competen, pues hace este anuncio y por lo tanto él ya pues violentó la legalidad del país, se atribuyó poderes que no le competen y por lo tanto nosotros creemos que ya es hora que la Corte de Constitucionalidad califique, si no incurrió en los delitos, que merezcan su destitución inmediata. Pero ¿cómo ve usted pues esta decisión del presidente Jimmy Morales? Asimismo, pues ya la ONU ha rechazado esta decisión de darle fin a la CICIG en Guatemala. Es que cualquier otra parte o contraparte de un convenio va a rechazarla, porque este es un convenio entre dos partes y en ninguna de las dos, en ninguna cláusula del convenio
se establece que una de las partes puede renunciar al convenio unilateralmente. Eso pudiera ser posible si estuviera establecido así en el convenio, pero no es el caso. Por lo tanto, Naciones Unidas pues no va a reconocer ese rechazo unilateral del gobierno de Guatemala y va a seguir sosteniendo que sí continúe con su mandato hasta septiembre de este año. Y lo que corresponde en este momento es que las Cortes Nacionales y el Ministerio Público de Guatemala actúen, porque la actuación del presidente fue flagrante, fue frente al mundo entero, frente a la comunidad internacional en su conjunto, y nosotros lo que queremos es que se restablezca el orden constitucional que ha roto el mismo presidente de la República. Para terminar, nos gustaría que nos indicara cómo ve, que algunos ciudadanos ven como respiro la decisión del mandatario Jimmy Morales. ¿Cómo ve usted? Mira, yo creo que acá pueden haber diferentes opiniones. Lo que no puede haber es opiniones a favor de que se rompa el orden constitucional del país. Y si las hay, pues se tienen que informar y ellos podrán decir lo que quieran, pero el país tiene leyes y las leyes se tienen que respetar. Entonces me parece que es gente que está desinformada, que tiene intereses creados por restablecer un orden legal que favorecía la impunidad y la corrupción en el país, porque lo que está de trasfondo no es nada legal, es algo muy político, y es un gobierno que se ve molesto por investigaciones que se han llevado a cabo, independientes, y que lo que quiere cerrar es este capítulo de que el país no tenga organismos independientes de investigación y de justicia en Guatemala. Muchísimas gracias. Ya escuchó usted las palabras del presidente de Acción Ciudadana, quien ha acudido a la Corte de Constitucionalidad para presentar un amparo, asimismo una solicitud de destitución a la ministra Sandra Jovel, asimismo el presidente Jimmy Morales. Con esta información actualizada, con las imágenes de mi compañero Luis Acché, regresamos al set principal. Muchísimas gracias, David, por ese reporte. Más allá de las protestas, acciones concretas que les presentamos en vivo y en directo desde Ciudad de Guatemala. Y tenemos que ahora hablar del Movimiento por la Libertad, que brindó una conferencia de prensa aplaudiendo la decisión del presidente y canciller, donde solicitaron el retiro de la CICIG en 24 horas. En la conferencia de prensa se realizó un llamado para movilizaciones. No hay palabras para describir el daño que la CICIG le ha hecho a Guatemala en estos 12 desgraciados años en que ha tenido presencia. Y hoy vemos a todos los izquierdistas que la apoyaban porque de alguna manera a través de ella querían acceder al poder, dando de gritos como perros sarnosos apaleados, cuando el presidente tuvo la valentía de ponerle fin a ese calvario que ha tenido de rodillas al pueblo de Guatemala. La Liga Pro Patria apoya incondicionalmente la decisión de haberle puesto fin al acuerdo ONU-Gobierno de Guatemala que creó la CICIG. La Liga Pro Patria hace un llamado no solo a sus miles de asociados en todo el país, sino a todo el pueblo de Guatemala para que se ponga de pie, que apoye la defensa de la soberanía, que apoye la decisión de haber terminado por fin con esta organización criminal que se ha recorrido el Código Penal acusando a guatemaltecos inocentes, tratando de convertirlos en colaboradores eficaces o en testigos protegidos cuando no sabían absolutamente nada de los hechos que ellos querían probar. Un juez de turno liga a los personeros de migración que no permitieron el ingreso del investigador de CICIG. Los detalles al volver. Como ya se lo adelantaba, el juez de turno ligó a proceso penal al jefe de delegados y a la delegada de migración por no permitir el ingreso del investigador colombiano de la CICIG, quien estuvo retenido 25 horas en el Aeropuerto Internacional Aurora.
Los empleados de migración serán procesados por los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia. El juez de turno, Víctor Funes, les impuso una multa de 5,000 quetzales y tendrán que firmar el libro de asistencia cada fin de mes, iniciando en enero. ¿Dónde está el colombiano? No sé en dónde, pero en Guatemala. Otra evidencia. ¿Y cuál es el ilícito penal? Primero, de incumplimiento de deberes, porque usted debe de dejar ingresar a una persona si no tiene ningún tipo de problema en el país. Hablemoslo así para no entrar en detalles de migratorios, ¿sí? Y en consecuencia de eso, ¿qué desobedeció? La orden del Tribunal Constitucional, que es de mayor rango en nuestro país. El fiscal de lavado de dinero interrogó al jefe de turno de delegados, Miguel Ángel Antonio Cantoral, quien al rendir su testimonio respondió que ni el director adjunto, a quien le consultó, pudo modificar el sistema, porque debía acatar una orden superior. Sí, le manifesté que el señor estaba ahí, pero que no le podía dar ingreso porque yo no podía modificar el sistema. ¿Podría indicarme, por favor, con qué personas usted se asesoró? Ya ¿Qué puestos son los que tiene? Sí, con el señor subdirector, director adjunto, licenciado Rubén Aguilar. ¿Esta persona qué fue lo que le manifestó específicamente? Que si estaba la alerta, no, yo no, ni él podía modificar porque era una orden que venía de arriba. El juez estableció 4 meses para que el Ministerio Público investigue y le ordenó a la Fiscalía que también investigue a los agentes de la policía, funcionarios de migración y de Cancillería, que supuestamente no permitieron el ingreso del investigador de la CICIG, Gilen Osorio, quien llegó a Guatemala el sábado por la tarde en un vuelo comercial. ¿Qué tenían que hacer ustedes? Y lo hizo usted, señor Miguel. Lo único que lo hizo conforme a lo que dijeron las directrices. Y sobre eso voy a resolver también. No se va a quedar solo así. Juez de garantías. Se resolvió conforme a lo que le dijeron los superiores. El juez estableció 4 meses para que el Ministerio Público pueda investigar este caso y presentar el video, las anomalías y qué fue lo que pasó. La audiencia quedó programada para el 6 de mayo y estará a cargo del juez Eduardo Cojulum del Juzgado 11º de Instancia. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Emilio Artiga. Comex te da más. Aprovecha nuestras promociones. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Vinimex. Además, te ofrecemos Durex Master con 40% de descuento. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Muy buenas noches, les saluda Sara Guerrero, nuevamente un gusto estarle informando la información referente al clima. Iniciamos como todos los días con la siguiente imagen satelital. Apreciamos que continuamos con efectos directos del sistema de alta presión afectando el territorio guatemalteco. Esto puede ocasionar algunas lluvias dispersas, especialmente en el área norte y en el área del Caribe. Veamos el comportamiento de los cielos a través de la siguiente gráfica. Cielos parcialmente soleados en toda la República, sin embargo el frío persiste, especialmente por horas de la noche y madrugada en el altiplano central y occidental. Continuamos el recorrido y ahora conoceremos las temperaturas mínimas y máximas en esta región. Para Retaluleu y Suchitepeques es de 20 grados centígrados, mientras que en el sur del país, Escuintla con 19, Santa Rosa con 21. Vamos rápidamente al oriente, El Progreso 19, Chiquimula 13, Zacapa 16 y Jalapa 14. La costa de Jutiapa para hoy nos presenta una mínima de 21 con máxima de 36, mientras que Alta Verapaz un clima mucho más fresco, 12 de mínima y 23 de máxima. Finalizamos en Izabal, que nos presenta una mínima de 18 con máxima de 27. De esta manera nosotros concluimos la información del clima. Muy buenas noches. Comex te da más. Aprovecha nuestras promociones. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Vinimex. Además, te ofrecemos Durex Master con 40% de descuento. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Vamos a la pausa, pero aún hay más. Hacemos un corte para ir con los anunciantes. Al regresar vamos al Congreso de la República para medir las fuerzas alrededor del apoyo o no a la CICIG.
Como le decía, vamos a ir directo al Congreso, donde los diputados se contradicen. Algunos aseguran que para derogar el acuerdo con CICIG se necesitan 105 votos, otros que son 80. Así están las fuerzas políticas. Los diputados consultados coinciden que para derogar el decreto 35/2007 que dio vida al acuerdo entre Naciones Unidas con el gobierno de Guatemala para el establecimiento de la Comisión Internacional en contra de la impunidad, debe conocerlo el Congreso, pues fue allí donde se aprobó. En lo que no coinciden es en la cantidad de votos necesarios para ratificar la decisión del gobierno de Guatemala. Para el diputado Fernando Linares Beltranena debe hacerse con 80 votos. Pero se pueden tomar decisiones provisionales por razones de fuerza mayor, por razones de la importancia que merece el tema, porque la inestabilidad de la República está en juego. Yo diría que con 80 votos sería suficiente para confirmarse, pero lo importante es tomar decisiones provisionales. Pero para el congresista Jean-Paul Brière se requieren 105 votos, porque con esa misma cantidad se aprobó el decreto. Lo que yo no veo viable es que por medio de un punto resolutivo se trate de desconocer a la CICIG. No es así, todos sabemos que es el decreto ley, es el decreto 35/2007 que le dio vida a la CICIG, y para derogarlo, que es un decreto ley del Congreso, para derogarlo se necesitan los 105 votos por ser un convenio y un tratado internacional. El diputado Estuardo Galdames de FCN Nación dijo que el Congreso debe conocer las actuaciones de la CICIG y también de la Corte de Constitucionalidad para determinar si ha cumplido su función. La Corte de Constitucionalidad, mediante 4 magistrados que firmaron esa resolución, incurrieron en abuso de autoridad. Es por la que nosotros los diputados estamos pensando presentarle al Pleno del Congreso de la República para que sea aprobado con 105 votos. Posteriormente, mediante una consulta popular, el pueblo de Guatemala diga sí o no la Corte de Constitucionalidad está haciendo bien su trabajo. Y si no lo está haciendo bien, pues la Corte de Constitucionalidad perdió su efecto por la cual fue fundado y por lo mismo debe de abolirse. Hasta ahora suman al menos 80 votos de diputados que estarían a favor de derogar el acuerdo, y será la Comisión Permanente quien decida en qué momento convocan a una sesión extraordinaria. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Jorge Hernández. Gracias por continuar con nosotros. Por supuesto que vamos a seguir hablando del tema de CICIG, esto cuando empiece el análisis sin filtro. En este momento queremos también tocar un tema del día. En algunas escuelas de distintos departamentos se tuvieron inconvenientes al iniciar el ciclo escolar. En Suchitepeques, un centro educativo pospuso este inicio de clases debido a daños en los sanitarios. Vecinos de El Barrial han denunciado desde el año pasado el latente riesgo al que están expuestos, pues el terreno de su comunidad presenta varios hundimientos causados por erosión, saturación de humedad en los suelos y deforestación. 450 alumnos que se van a quedar sin clases este año, y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Yo como representante de la comunidad me preocupa tanto y tengo que ver, ¿verdad?, que se lo soluciona ese problema que estamos viviendo en el barrial, ¿verdad? Autoridades de la CONRED presentaron un informe en el que declararon inhabitable dicha área, por lo que la municipalidad coordina el traslado de los comunitarios hacia otros terrenos. Sin embargo, los niños siguen sin escuela en este nuevo ciclo escolar. Los niños puedan llevarse a la comunidad del Pinalón y el Plan del Guineo, que son las más cercanas, pero sabemos que el riesgo de trasladarse para ellos, entonces entre las conclusiones que hoy se llegaron es que le vamos a solicitar a la CONRED que evalúe un sector de la comunidad que se llama El Pino para ver si ahí podemos habilitar el presente ciclo escolar, en tanto se gestiona la construcción de un edificio en un área que ya está destinado fuera del área de peligro del agua. Según la directora, una empresa privada cambió el techado de la escuela el año pasado. Pero durante ese proceso, los sanitarios fueron robados y no se contaba con fondos para poder comprar nuevos. ¿Y cómo vamos a iniciar un ciclo sin baños, sin sanitarios? ¿Verdad? Entonces también se tiene que hacer esos gastos. Ya se puso un sanitario, tenemos que ya hay 2 en este momento y tenemos que buscar por lo menos mañana, ir a hacer la compra y colocar. Los menores no solo tendrán que sobrepasar la ausencia de sus compañeros de clases que no contaron con la fortuna de sobrevivir a la tragedia, sino que también a la falta de energía eléctrica y de sanitarios, servicios que aún no han sido terminados. ¿Se terminarían los sanitarios para este año?
Hubo alguna situación que no sé qué pasaría, pero ya se hicieron las gestiones y se inician la próxima semana. Lo de la energía, el Ministerio de Educación ya cumplió con todo lo requerido. Solo nos falta hoy, se van las directoras a la municipalidad, ya que el señor alcalde municipal, don Abraham Rivera, nos ofrece la mano de obra. Esperan que más familias se estabilicen e inscriban a los menores.